Vamos a leer Romanos 8:28. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hay uno que nos conocía, hay uno que nos creó y Él es nuestro Padre. Solo Él conoce el verdadero diseño de quiénes somos, pero nosotros estamos en proceso de conocer quiénes somos, y en ese proceso entran los años, los aprendizajes, la vida, lo que hacemos, lo que pensamos. Todo nos lleva a tener una identidad, pero la ayuda de Dios es que nosotros tengamos la identidad de ser hijos de Dios, que es la base fundamental para tener el éxito en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente. ¿De qué vale si tengo el éxito natural, es decir, económico, pero tengo un fracaso en mi alma y en mi espíritu? Entonces no estoy completo, tengo una parte. Pero lo que el Señor nos anima hoy es que entendamos que nosotros fuimos hechos semejantes a Él para ser semejantes a Cristo Jesús, quien es el primer vencedor. Y registrado está en la Biblia que dice que venció a la muerte. Pero también conocemos que Satanás viene tras los hijos del Señor, y nos narra Apocalipsis cómo persigue a la iglesia, cómo persigue a la descendencia. Pero hoy esa palabra el Señor quiere que lo atesoremos en nuestro corazón para estar convencidos que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Ni siquiera dicen los ángeles, ni ninguna potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ninguna cosa creada nos puede separar de este amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada que está creado nos puede separar de que su voluntad es que estemos en Él. Y la Biblia nos dice que nos predestinó, es decir, nos ha separado para predestinarnos. Él ya trazó el destino en nosotros. Toda nuestra vida tiene un inicio y un fin con propósito. Nuestra vida es una vida con propósito, porque Dios no hace que nuestro destino sea al azar, sino que todo está escrito en el libro de la vida. Nuestra vida entera está ya escrita. Y si el Señor es el que nos predestinó a nosotros y nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo, es que nosotros tenemos un diseño de excelencia y perfección, santidad y pureza. Porque si nos dice que somos semejantes a Jesucristo, y Jesucristo es humilde, manso, bondadoso, misericordioso, piadoso, lleno de autoridad en su nombre, lleno del Espíritu Santo, que no piensa lo malo, sino piensa lo bueno, y así una lista de virtudes y de dones del Espíritu Santo que Él porta. Nosotros fuimos hechos para ser como Él, pero el entorno, la sociedad, el mundo,
diablo, Satanás, nuestra carne, estamos ligados a pecar, a no cumplir el llamado, a no cumplir y ser parte con ese diseño que Dios ya nos hizo. Por eso que constantemente nuestra carne nos alerta y nos avisa: has pecado, has fallado esto, y nos trae pensamientos, remordimientos, culpa, para que culpemos a otros, para que nos culpemos nosotros mismos. Por esto mal que ha sucedido, hay una culpa, hay una condenación, y estamos emitiendo juicios y críticas constantemente. Pero ese es un plan de nuestra carne, no es el plan de Dios, porque el plan de Dios es reprender las obras de maldad, pero no estar criticando a las personas que obran la maldad, sino reprender sus malas obras en Cristo Jesús, porque esto hace el Señor con nosotros. Cuando pecamos o cuando fallamos, no nos sentimos juzgados, no nos sentimos mal cuando Él nos confronta, nos sentimos mal hasta antes de ser confrontados por Jesús. Venimos con culpas, con críticas y con condenaciones a nosotros mismos. Pero cuando somos reprendidos por el Señor, vemos su amor, su paciencia, su dulzura y cómo reprende nuestras malas obras. Con autoridad, con amor, con paciencia, dándonos una nueva oportunidad. Por eso sigue soplando vida en nosotros y volvemos a despertar. Y esa es la paciencia de nuestro Padre, que espera que todos sus hijos sean completados para la venida de su Hijo Jesús. El Padre está esperando que todos los hijos lleguen a la meta y sean completados, para que en el día de la ira de Dios estemos en verdad guardados, sellados con su Espíritu Santo, mientras nos está preparando, nos está alertando y nos está diciendo que no tenemos que creer las mentiras que nos narra nuestra carne a nuestra mente. Esas mentiras que nos narra y nos narra trayendo recuerdo, porque nuestro cerebro se acuerda de los hechos que nos han impactado, sea bueno o malo, por más años que pasen. Y tiene en la memoria, y tiene acceso a la memoria para sacarlo, para enrostrarlo, porque la carne de nuestro cuerpo está ligado a la maldad. Dios nos advierte en su palabra y nos dice: todo lo que es en contra del Espíritu es en la carne, y todos los que viven en la carne, el Señor no se agrada. Pero el Señor se agrada para los que viven en el Espíritu. Y eso es lo difícil para una persona, porque difícil para muchos es amar a Dios. Por eso se les hace muy difícil vivir en el Espíritu, y muchos prefieren amar y complacer la satisfacción de su carne, su ego, alimentar el ego, y eso es lo que no le agrada al Señor, porque nos conlleva a tantas distracciones, nos hace apagar el Espíritu y nos hace vivir conforme a la carne. Recuerda que la carne, el único deseo de carne es volver de donde vino. ¿Y de dónde vino tu carne? Del polvo, de este mundo. Tu carne te miente para querer volver al polvo, para destruirnos. Muchas veces le echamos la culpa a Satanás: el diablo tiene la culpa, que el diablo me está hablando, el diablo está diciendo que yo no le creo. Y no es así. Las obras malignas de Satanás no operan, que viene un demonio y viene acá y nos habla y nos susurra. Eso no existe. Lo que existe es que nosotros hemos viciado nuestra carne, complaciendo nuestra carne. Le hemos hecho tan viciosa que nos pide que le demos de comer, que le alimentemos conforme a los vicios que ya le hemos estado viciando durante tantos días, meses, semanas, años. Y desde el día que hemos conocido a Jesucristo, ha venido en nosotros, ¿qué cosa? Primero, se cayeron las vendas de nuestros ojos para poder vernos cómo estamos nosotros por dentro y decidir renunciar a las tinieblas en nosotros. Por eso muchas veces el cristiano sigue pecando y se arrepiente y sigue pecando, porque le lanza la culpa a Satanás como si solamente fuera la obra maligna que él opera, y nosotros no somos responsables de nada. Cuando nosotros somos equipo, muchas veces haciendo maldades, complaciendo los malos pensamientos que se vienen a nuestra mente o los malos recuerdos, y dejamos que vengan esas malas emociones, esos sentimientos que nos atrasan y nos estancan para no
no perdonar de corazón, para quedarnos en el dolor, para guardar ese rencor, para seguir teniendo malos pensamientos de las personas que nos han hecho mal, y dejamos lugar a los malos pensamientos que traen pensamientos de venganza. Y aquí no era que Satanás está peleando para destruirnos, que nuestra carne quiere destruirnos, por eso nos miente, para que vuelva al polvo y estemos pegados a la tierra. Pero el Espíritu Santo nos trae a conocer la voluntad del Padre en Cristo Jesús, diciéndonos y haciéndonos recordar lo aprendido, que si vivimos en el Espíritu, entonces conoceremos el diseño de Dios para con nosotros, que somos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Es el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu y diciéndonos que no somos hijos de Satanás para creer sus mentiras, como llamó Jesucristo reprendiendo en Jerusalén: ustedes son hijos del diablo. Eso les dijo, porque lo que ellos hacían era alimentar el ego, crecer en el ego, vivir en la carne, estar pegados a la ley. Pero Jesucristo vino a reformar la ley, diciendo que su pariente Juan, el que bautizaba en el río Jordán, era el último, que era el último profeta, era el último profeta de la ley. En Jesucristo Él levanta ministerios de profetas, de apóstoles, de pastores, de evangelistas, de la gracia. Por eso Jesucristo para muchos es tropezadero, porque con la misma palabra, con el mismo Jesucristo, y sabemos que Jesucristo es la palabra, porque la Biblia nos dice que la palabra se hizo carne y caminó entre nosotros. No el verbo se hizo carne, sino la palabra. Si la palabra, quien es Jesús, nos dijo que Él era el último profeta, que nos iba a mostrar las leyes, cumpliendo así las leyes, en Él íbamos a hacer cosas mayores. En el nombre de Jesucristo hacemos cosas mayores. Y Pablo nos enseña los ministerios, los 5 ministerios y los dones espirituales del Espíritu Santo que imparte a quienes Dios quiere, conforme al anhelo de tu corazón, que está ligado al anhelo del corazón de Dios para con tu vida. Y tú hagas ahora las cosas que Dios quiere que tú hagas, y seas ahora aquella persona que Dios quiere que tú seas. Y la palabra nos confirma diciendo que si Él nos ha llamado, Él también nos ha justificado, porque el Señor conoce nuestra limpieza, nuestro crecimiento espiritual, nuestro anhelo del corazón y lo mucho que le amamos, cuánto queremos servirle de corazón sincero, con mucho temor y temblor a Dios, sirviéndole, amándole a Él. Y esto lo sabe el Señor, que cuando caemos por las debilidades que tenemos, aún en la búsqueda, Él no nos abandona, no nos condena, no nos juzga, a nosotros nos justifica, a nosotros nos dice: tranquila, te has caído, ahora voy por ti. Eso es justificar, porque en tu caída el Señor se acerca para estirar su mano y sacarte del lugar donde te has metido. Pero en esa caída también está esos pensamientos de condenación, es la carne susurrándonos, culpándonos por lo que ha sucedido, para traernos malos pensamientos, que nos traen malas emociones, sentimientos de crueldad hacia nosotros mismos, y nos condenamos. Está en ti decidir: o crees las mentiras que te habla tu carne para mentirte, destruirte y matarte, que está ligado con las obras perversas de Satanás, o entiendes que Jesucristo vino a este mundo a salvarte y no condenarte, a perdonar tus pecados y no condenarte, y a deshacer las obras de Satanás que estaban anclados a tu vida, con ataduras, con maldiciones. Entonces, si estás atado a algo, atada a algo, es momento de anhelar la libertad y decir: Señor, yo reconozco que estoy atado en esta adicción, que he viciado mi carne en esta área de mi vida, y yo necesito ser libre en tu nombre, y solo tú, Jesús, puedes liberarme, puedes desatarme. Solo tú, Jesús, lo puedes hacer, y yo creo en ti, yo confío en ti y yo te sigo a ti. Por eso
eso yo tomo la decisión de renunciar a esta tiniebla de oscuridad. Y esa decisión lo hace la persona que anhela estar cada vez más cerca de Jesús, que anhela conocer el corazón de Jesús, que anhela complacer al Padre y agradarle al Padre. Entonces entendemos que absolutamente nada nos va a separar de su amor, porque el Señor mismo ya hizo un pacto enviando a Jesucristo su Hijo, no para cuando peques o caigas o falles te condene, sino que cuando caigas, peques o falles, Él te levante. Eso es lo que hace nuestro amado Señor Jesús, levantarnos de nuestras caídas. Nosotros los cristianos no estamos para decir, Señor, ¿por qué me ha pasado esto malo me ha sucedido y Dios se alejó de mí? No, porque nada me va a separar del amor de Dios. Cualquier cosa que nos haya pasado, sea bueno o malo, o cualquier caída o cualquier tribulación, de cualquier lugar, el Señor puede estirar sus manos hacia nosotros para rescatarnos. No solo nos saca del lugar oscuro, sino que Él nos limpia, Él nos lava, nos está sacudiendo de este polvo y nos limpia. Y así el Señor borra juntamente con nuestros pensamientos nuestros pecados. Si el Señor borra de su corazón nuestros pecados para que ya no se acuerde más de cómo hemos fallado, porque nosotros queremos seguir recordando, me caí aquí, fallé aquí, volver a condenarme. Si el Señor ya está en el proceso de sanidad y de libertad, no le demos lugar a las mentiras. Sí tenemos la responsabilidad de decidir no pecar, pero cuando pequemos, recordemos que tenemos un Padre que nos ama con un amor inagotable. Y si venimos a Él como el Hijo pródigo, es bueno, dulce, amoroso, para que entendamos que solo nos estuvo esperando en el tiempo que nos estuvimos culpando y condenando. Él solo nos estuvo esperando hasta que volvamos a su casa. Y su casa no es el lugar de la iglesia donde uno va. Su casa es tu corazón, donde tú le abres la puerta y Él puede entrar. Ese es el altar del Señor. Que tu corazón sea totalmente entregado al Padre. Que tu corazón sea totalmente lleno de su presencia y que cada día anheles más y más y más de Él, mientras el Señor siga soplando vida en ti y sigas despertándote cada día. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es por la eternidad, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor nos arrebatará para su gloria y el Señor nos llevará al lugar de promesa eterna. Y para los que le aman, todas las cosas el Señor obrará para un bien. La Biblia dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si tú amas al Señor con fe y con obra, todo lo que tú le pidas al Señor conforme a su voluntad y su tiempo, el Señor te dará y aún añadirá de su amor para con tu vida, con tu familia, porque esta es su preciosa, bella y agradable voluntad. Decidas vivir en Él y Él en ti, desde ahora y para siempre. Toma esa decisión de vivir en el Espíritu y deja de complacer los deseos de tu carne que te estancan y te atrasan de hacer la voluntad de Dios. Anímate y mentalízate que fuiste hecho semejante a la imagen de Jesucristo, porque el Señor hoy renovará tu mente, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo y todo tu ser para la gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Señor Jesús.